Bien, en esta ocasión, jóvenes, vamos a ver lo que es construir un aula tipo. Para esto vamos a mostrar lo que vamos a hacer el día de hoy. En este caso, lo que vamos a construir es una aula tipo para una escuela de 32 alumnos. Vamos a iniciar construyendo los muros, posteriormente la puerta, las ventanas y los textos. Y posteriormente iremos viendo todo lo demás. Bien, para empezar, vamos a auxiliarnos de una presentación de apoyo. Y empecemos por ver que lo primero que necesitamos al iniciar con un archivo de AutoCAD es guardar el archivo. Segundo, configurar eh, el área de trabajo en muros, administrador de layers. Vamos a entrar al administrador de layers y vamos a crear los siguientes layers. Vamos a dar de alta 4 layers. Uno de ellos va a ser 1, que es muros generales, cuya nomenclatura le vamos a poner 201.0, 201.1 muros carga contorno. Vamos a crear otro que se llame muros 201.2 muros carga representación, y el tercero 301.3 eje. Si ustedes se fijan, literalmente coinciden en lo mismo. Tienen un color, un tipo de línea y un grosor de línea. La diferencia es, obviamente, el color va a ser diferente. Para algunos casos vamos a utilizar tipos de línea diferentes, como en el caso del eje. Vamos a utilizar una Cadizo 02W100 y el grosor de línea va a ser default. Podríamos utilizar el 02 o el 08. En este caso utilizamos el 2 y posteriormente hacemos el cambio durante el proceso del dibujo. Bien, para este caso los comandos que vamos a utilizar de manera preliminar va a ser el comando línea. Entonces pasemos a AutoCAD. Estando en AutoCAD, lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo. Bueno, en este caso yo le voy a dar File, guardar como. Si ustedes se fijan, yo estoy en la versión 2020. Por default, el programa me da la opción de guardar como AutoCAD 2018. Vamos a dejarle en una versión literalmente abajo, que podría ser AutoCAD 2013, ¿sí? Y vamos a verificar que sea AutoCAD 2013, dibujo 1, le vamos a poner práctica salón versión 001. En este caso, práctica lleva acento y salón también. Por cuestiones rápidas y prácticas, vamos a dejarlo como práctica salón versión 1. Vamos a darle guardar. Vamos a guardarlo en materias, construcción, taller de ingeniería, y vamos a crear una carpeta que se llame, en la carpeta de prácticas vamos a ponerle el nombre del archivo que habíamos dicho, práctica salón 32 alumnos. Es lo primero que vamos a hacer. Damos guardar. Después de esto, ya una vez que hicimos eso, en la parte superior verificamos que diga práctica salón. Lo siguiente es dar de alta los layers con los que vamos a trabajar. En este caso habíamos dicho que vamos a entrar al administrador de layers. Para entrar al administrador de layers hay que presionar LA y Enter. Una vez que ya dimos LA, Enter, vamos al administrador de layer. Aquí en la parte vertical dice layer propiedades, administrador de layers. Bien, estando aquí, nos damos cuenta que solamente existe un layer, el layer 0. Este es un layer dado por default. Posteriormente lo que vamos a hacer es crear diferentes layers. Va a estar el layer de muros, layer de carga, layer de representación de muros y entre otros el de ejes. Entonces, vamos en este caso a Word y yo tengo dado de alta lo que son los layers que voy a utilizar. Entonces, el primer layer que voy a dar de alta es el layer que tiene el nombre 201.0 muros-generales. Me voy a AutoCAD y estando en AutoCAD doy botón derecho o me posiciono sobre este icono y me permite crear un nuevo layer. Hereda todas las propiedades del layer que le antecede, que es el layer 0, entonces borramos aquí y presionamos control V. Ustedes lo van a hacer de manera manual. Yo, por cuestiones de tiempo y para cuestiones prácticas, yo ya tenía predeterminado mis nombres en Word. Escribo
el nombre y entonces es 201.0 muros-generales. Bien, ¿cuál es la intención de ponerle valores alfanuméricos? Yo les había comentado con anterioridad que en el caso particular de los layers se van almacenando de manera alfanumérica o de manera alfabética. Como yo voy a ir creando y voy a tener un control con los layers conforme los voy necesitando en la mayor parte del tiempo que yo pueda controlar esto, yo voy a determinar utilizar la nomenclatura de 201.0 punto para muros generales. Y en este caso, si ustedes se fijan, el color que le corresponde es white. Y va a ser una línea continua y va a tener por default. Entonces, vemos, es white, es continua y por default. Bien. Presionamos otra vez este icono y ahora seleccionamos el siguiente nombre. Y ahora va a ser el layer 201 muro cargas. Me voy a AutoCAD y en AutoCAD escribo 201.1 muro cargas y el color que le corresponde es green, línea continua y por default. Línea continua por default y el color es verde. Para cambiar el color nos vamos sobre la columna que dice color, presionamos sobre el cuadro donde dice white, seleccionamos el color verde y continuamos. Damos de alta el siguiente layer y ahora va a ser 201.2. 201.2 carga representación, veamos qué color le corresponde, blue continuo y aquí ya hay un grosor. Este grosor es de 50 milímetros. Pasemos entonces a darle el color que es blue, seleccionamos este color primario que es el número 5 y luego es línea continua, pero va a tener un grosor de línea diferente al default. Presiono sobre la palabra default y me lleva a una ventana donde yo puedo dar diferentes grosores. Aquí me dice line white, que es el grosor de línea. Selecciono .50 milímetros. El original era default, el nuevo valor o el nuevo grosor es .50 milímetros. Damos aquí OK. Y nos falta solamente un eje por el momento, perdón, un layer por el momento. Ese layer es el layer ejes. El layer ejes tiene la característica que está en color magenta y tiene un tipo de línea diferente a los anteriores. Ahora en lugar de ser una línea continua, es una línea segmentada. Vamos nuevamente a AutoCAD y aquí estando en AutoCAD vuelvo a dar nuevo layer, copio y ahora quedamos que es el color magenta. El color magenta es el color número 6. Bien, el grosor va a ser por default. Entonces selecciono default y OK. Aquí en continuo es donde va a cambiar. Le presiono, vuelvo a repetir, presiono sobre la palabra continuo, doy doble clic y me lleva a una ventana de selección. Estando en esta ventana de selección, lo que vamos a hacer es que en la parte inferior hay 3 botones. Presionamos sobre el botón Load. Al cargar, lo primero que debemos de revisar es que diga acadiso.lin. ¿Por qué acadiso.lin? Porque todo lo que termina en ISO quiere decir que está en el sistema métrico. De lo contrario, nosotros estaríamos en el sistema inglés. Habíamos dicho que íbamos a seleccionar el Acadiso ISO 0W100, pero ¿qué les parece si utilizamos el Acadiso 08W100 que tiene una línea corta, un vacío, una línea más corta, un vacío, línea corta, vacío, línea más corta y nos sirve para la representación de un eje? Puede ser el ISO 08100 o el ISO 02W100. Vamos a utilizar en este caso, vamos a probar con el ISO 02W100 y después hacemos el cambio si consideramos pertinente. Ya una vez que está en este selector de línea cargado, no quiere decir que se vaya a cargar el administrador de layers. Es necesario volverlo a seleccionar de tal manera que quede resaltado en color azul y dar OK. Hasta entonces queda cargado el administrador de layers. Hasta ahorita tenemos cargados 5 layers. El que está descargado por default, que es el layer 0, el cual no se puede renombrar y no se puede eliminar. Los 4 subsecuentes yo los he creado a mi necesidad. Entonces, lo siguiente que yo hago es simple y sencillamente cierro.
Cierro mi administrador de layers, pero antes de cerrar voy a presionar sobre muros general. Selecciono muros general y aquí hay un rombo. Ese rombo representa capa. Si ustedes se fijan, la capa que está por default es el layer 0. Yo presiono sobre muros general y doy un clic. Posteriormente a que ya le he dado un clic para tenerlo como el layer activo, cierro. Una vez que ya he cerrado, me voy a guardar, le doy control S y automáticamente guardo mi archivo. Recuerden que hay que estar guardando de manera reiterativa, ¿sí? Estamos aquí en AutoCAD y lo que vamos a hacer ahora es empezar a dibujar. Bien, vamos a ver cuáles son las características que tiene mi archivo. Y veamos. En este caso va a ser este archivo. Y dice, y lo que nos piden es construir un salón de 720 por 1040. Pero estas son cotas a lo que es la representación de la techumbre. Si ustedes se fijan, aquí hay una línea muy delgada, línea discontinua, ¿sí?, que representa la representación del haz de la techumbre. Y lo que en realidad a mí me interesa dibujar es el contorno de los muros o los muros. Si ustedes se fijan, a centro, las distancias a centro de los muros es de 6 metros por 8 metros. Para lo cual voy a dibujar un rectángulo de 6 por 8. Me voy a AutoCAD. Y estando en AutoCAD, lo que yo voy a hacer es dibujar un rectángulo. Para lo cual, yo verifico primero que mi layer activo ahorita es muros general. Ya vi que está en muros general. Lo siguiente que yo voy a hacer es escribir la palabra rec. Rec es el acelerador de rectángulo, doy un enter. Y estando aquí me dice que especifique la primera esquina. La primera esquina puedo hacerla de manera aleatoria donde yo desee, pero voy a tratar de tener algunos elementos de control. Pongo sobre línea de comandos, doy doble clic y pongo 100,100. 100,100, enter. Posteriormente me dice que qué quiero hacer. Puedo hacerlo por dimensiones, por rotación o por áreas. Escribo D de dimensión, doy un enter y escribo el valor de 6 por, no recuerdo si era 8 o 820. Vamos a ver. Me dice que es de 8 metros. Perfecto. Entonces, escribo ahora 8. Fíjense bien. Lo primero que me pide el programa es la longitud. La longitud siempre es en el sentido horizontal. Y el el ancho en AutoCAD siempre es el sentido vertical, en el eje Y. Escribo 6 por 8 y tengo aquí mi dibujo. Para poder alojar este elemento, doy un clic en la parte superior derecha. Doy un clic y entonces ya se aloja mi eje constructivo, mi eje de muros. Selecciono este eje de muros, me voy aquí donde dice Layers, despliego y ahora lo que voy a hacer es seleccionar eje. Si ustedes recuerdan, cuando dimos de alta el layer eje estaba en color magenta, pero era una línea discontinua. La línea discontinua no se visualiza porque los tipos de línea que se crean en AutoCAD, como se los había dicho de manera reiterativa en otras ocasiones, son programados en un bloc de notas y tienen una escala arbitraria, para lo cual nosotros necesitamos escalar el tipo de línea. Para tal efecto escribimos LTS. LTS, si ustedes se fijan, no es un comando. LTS es una variable. ¿Por qué sé que es una variable? Porque no tiene una representación como tal. En versiones anteriores a 2020 van a encontrar ustedes que aparece un engrane. Antes de la palabra LTS, que es escalado del tipo de línea, aparece un engrane. A partir de la versión 2019, si mi memoria no me falla, o después de la 2020, la representación de escalado de tipo de línea y de una variable, específicamente una variable, está constituido por un rectángulo y al interior como si tuvieran entrelazados 3 círculos. Damos LTS, Enter, y en línea de comandos, si ustedes se fijan, me dice que el escalado de tipo de línea, que el escalado del tipo de línea actualmente es 1. Yo necesito seleccionar un tipo de línea diferente. Para tal caso, empiezo a jugar con valores menores a 1. Podría ser 0.95 y veamos qué sucede. No abre. Doy un Enter. Recuerden que el Enter activa el último comando
que hayamos utilizado en AutoCAD. Escribo un valor ahora ligeramente más lejos de 1, 0.050. Ya abrió. Puedo jugar con un valor aleatorio que podría ser todavía menor a 0.5. Podría ser 0.025. Podríamos dejarlo en 0.020 o perdón, podríamos dejarlo en 0.050 o 0.025. Para el caso que estamos tratando ahorita, vamos a dejarlo con un escalado del tipo de línea, para este caso en particular, de 0.025. Bien, ya tenemos lo que es el eje. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es construir los muros. Ya tenemos el eje, entonces ahora necesitamos construir el contorno. Para esto aplicamos la letra O de offset. Offset es una copia paralela. Si ustedes se fijan, en el menú contextual, en la parte superior, tiene un contorno de una línea, ¿sí?, con un doblez, y otra línea que representa como si fuera una especie de arco, y ese arco tiene una línea azul hacia afuera. Quiere decir que la línea azul es la línea que es la copia paralela. Offset es copia paralela. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que yo le dé un enter al comando offset, voy a hacer una copia paralela de este rectángulo tanto hacia afuera como hacia adentro. Doy O enter y en línea de comandos me dice que especifique la distancia. En este caso mi distancia es 0.075. ¿Por qué 0.075? Porque yo estoy trabajando escala 1 a 1. En esta escala 1 a 1 quiere decir que una unidad de dibujo en mi interpretación es 1 metro. Por lo tanto, 15 centímetros, yo los voy a representar como 0.15. Al dividirlo entre 2, mi espesor de muro, que es 0.15, dividirlo entre 2 me está dando el contorno de los muros. Entonces, 0.15 entre 2 es 0.0750. Esa es la razón por la cual escribo 0.750. Selecciono entonces mi línea magenta y escribo selecciono hacia el interior, selecciono mi línea magenta, me desplazo hacia el exterior y ya tengo mi contorno. Selecciono entonces línea exterior, línea interior, me voy al layer, selecciono aquí contorno y ya tengo el contorno de mis muros. Caso siguiente, voy a construir el contorno de los muros hacia adentro, pero para esto probablemente me convenga empezar a detallar que este salón tiene la entrada por aquí, al frente, y en la fachada posterior tiene un ventanal. Bien, vamos a dibujar lo que sería los contornos del muro. Si ustedes se fijan, hay que representar la carga. La carga la podemos representar de dos maneras. A la mitad de esta línea magenta con respecto a la línea verde, o en su defecto yo sé que la distancia es 0.0750. Yo puedo determinar que para que mi representación de carga se vea un poco más representativa y resalte más, en lugar de dibujarla a la mitad de 0.750, yo puedo escribir en línea de comandos cal, que es el acelerador de calculadora, y me da una calculadora en línea de comandos. Aquí me dice cal expresión, escribo 0.0750 entre 2. Y entonces la distancia es 0.375. La mitad de 7 centímetros y medio es 3.75 centímetros. Puedo dejarlo a la mitad o en su defecto lo puedo hacer a 2 centímetros y medio. Entonces vamos a suponer que lo hago a 2 centímetros y medio, entonces hago un offset a 0.025. Selecciono la línea verde hacia el interior, la línea verde hacia el interior, y ahora estas dos líneas que yo hice hacia el interior, ¿sí?, las cambio de layer y ahora representan mi carga. Me voy a carga, representación de carga, y ustedes ven que está en color azul. Pero si ustedes recuerdan, en el administrador de layers le habíamos dado un grosor de 50 milímetros, perdón, ¿sí?, de 0.50 milímetros. Quiere decir entonces que yo necesito darle un grosor. Como yo no tengo este grosor a la mano, voy a irme a la parte inferior derecha. Hay 3 líneas horizontales que dicen custom. Voy a customizar o a personalizar. Yo presiono este icono que tiene 3 líneas horizontales y me despliega un menú contextual.
busco y abajo de donde dice 2D hay una opción que dice Line White. Yo necesito activar un icono que me permita activar de manera inmediata, prender y apagar el grosor de línea. Yo presiono aquí y se activa. Una vez que ya está activo, en la parte inferior voy a encontrar que se aloja y representa como si fuese una secuencia de párrafos. Doy un clic sobre este icono y ya lo he encendido. Al encenderlo, ustedes pueden ver la representación de la carga. Bien, hasta aquí vamos. Bien. Yo puedo hacerlo de esta manera o en su defecto, si ustedes se fijan, puedo borrar. Para borrar es solamente seleccionar y presionar la tecla de suprimir. Bien, yo había dicho que la mitad de 7 centímetros y medio es 0.365. Vuelvo a repetir, la mitad de 7 centímetros y medio es 0.375. Hago un offset a 0.0375, Enter. Selecciono entonces el contorno de la línea verde hacia el interior, de la línea verde hacia la parte superior, y ahora lo que tengo es que tengo dos líneas en color verde que voy a seleccionar y las cambio al layer que le corresponden, que representan carga. Como yo ya tengo activo aquí mi grosor de línea, automáticamente lo reconoce. Bien, voy a trazar una polilínea. Una polilínea, recuerden que la podemos activar con el acelerador que es P-Line. PL Enter. Yo hago una polilínea partiendo de esta línea de eje. Activo ortogonalidad. Recuerden que la ortogonalidad se activa con F8. Doy aquí un clic. Y esta línea me va a servir para trazar elementos auxiliares. Si yo me voy al dibujo de AutoCAD, perdón, a la presentación de PowerPoint, resulta que en la representación de PowerPoint me dice que de esta línea de eje hacia donde está mi mocheta, este pedazo de muro se le denomina mocheta, de la línea de eje al paño exterior de la mocheta es 1.05. Después la abertura de la puerta es de 1 metro y después tengo un ventanal de 2.90 y otra mocheta de 1.05. Bien, me regreso a AutoCAD y estando en AutoCAD, ¿sale? Lo que hago es un offset a 1.05. Selecciono hacia acá y luego yo tenía un offset a 1 metro. Vuelvo a presionar o Enter, 1.0, Enter y selecciono 1 metro. Luego tenía un offset a 2.90. Y después tengo un offset a 1.05. Y debe de coincidir con mi eje. ¿Coincide? Sí. Bien. Hasta aquí vamos. Bien. En la parte de atrás, obviamente, yo les había comentado que tenemos un ventanal. Veamos entonces el ventanal, cuáles son sus dimensiones. En el ventanal yo tengo de la línea de eje al paño exterior de la mocheta 1.05, 3.90, 1.05. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo utilizar una línea auxiliar en la parte superior y hacer offset, o por lo contrario, puedo utilizar un comando de AutoCAD que se llama Extend. Estando aquí en AutoCAD, escribo el comando Extend. Bien. El comando Extend tiene una peculiaridad. Voy a escribir como EX, que es su acelerador. ¿Sí? El comando X, que es el acelerador. Doy un Enter. Y cuando doy un Enter, me pide que seleccione objetos. O entre el símbolo de ángulos aparece la palabra All. All Select. ¿Qué hacemos? Bien, si yo vuelvo a presionar otro Enter,
automáticamente todos los elementos son susceptibles a extender o a hacer corto o a no, o todos los elementos que yo seleccione a partir de ahorita van a ser susceptibles a ser extendidos. Regreso entonces al AutoCAD y lo que voy a hacer ahorita es que en línea de comandos voy a mover esta barra para acá, no la ocupamos ahorita. Voy a escribir aquí EX, que es el acelerador de Extend, doy EX, Enter. Me pide que seleccione objetos o en su defecto que seleccione todos los objetos. Vuelvo a dar otro Enter y automáticamente todas las líneas pueden ser susceptibles a ser extendidas. Selecciono aquí, vuelvo a dar otro Enter hasta que haga intersección con la línea verde exterior. Y ahí está. Hago lo mismo de este otro lado. Y listo. Bien. Ya una vez que estamos aquí, solamente vuelvo a aplicar EX, que es Extend. Aquí solamente necesito extender, bueno, aquí SX, Enter, Enter. Necesito extender hasta aquí. ¿Por qué? Porque solamente necesito el hueco de mi puerta. Para dibujar, para elaborar el hueco de la puerta, el vano de la puerta, que es de 1 metro, utilizo un comando de corte. El comando de corte se llama trim, ¿sí? Y su alias es TR. Si ustedes se fijan, el icono que representa corte es una tijera. Le doy TR, Enter. Selecciono la línea horizontal, perdón, la línea vertical izquierda y luego la línea vertical derecha, doy un Enter y puedo cortar lo que no necesito. Que solamente son la línea verde exterior, la línea verde inferior y las líneas que representan carga. La línea de eje la conservo. Doy un Enter y es más que suficiente. Bien, si ustedes recuerdan, esto representa un rectángulo, pero yo ya lo he seccionado. ¿Por qué? Porque he generado aquí un vacío. Para tal efecto, voy a darle continuidad a este muro, que es el contorno del muro, con el resto del contorno. Quiere decir que necesito unir esta línea blanca con esta otra línea verde para que sea una sola pieza. Pero si lo hago, voy a echar a perder el corte que necesito acá arriba. Bien. Para lo cual entonces yo puedo utilizar un comando auxiliar que se llama break, romper. Escribo en línea de comandos BR, que es el acelerador de break, romper. Doy BR, Enter. Me posiciono lo más próximo posible a esta línea verde horizontal, doy aquí un clic y posteriormente me acerco a esta esquina. Hago exactamente lo mismo de este otro lado. Ahorita vamos a ver por qué les digo que lo vamos a hacer así. Bien, ya he cortado. Bien, de este lado voy a darle continuidad a esta línea verde. Si ustedes se fijan, es una polilínea. ¿Por qué? Porque en un momento, de manera original, era un rectángulo. Pero como he cortado para dejar el hueco de la puerta, automáticamente el programa determina que ese rectángulo se elimina y ahora se convierte en una polilínea. De manera automáticamente convierte ese rectángulo en polilínea. ¿Qué hago posteriormente? Bueno, utilizo un comando que se llama fillet, que permite filetear o bordear o de alguna manera perfilar los elementos. Presiono F, que es el acelerador de fillet. Si ustedes se fijan, lo que hace es que bordea, quiere decir que redondea. Para este caso en particular no necesito redondear. Por lo tanto, una vez que presiono F, Enter, lo primero que debo de revisar es en la parte de arriba, en línea de comandos, debe decir que los parámetros actuales que está en modo de corte y que el radio es 0. Si está en modo de corte y el radio es 0, selecciono línea horizontal y luego línea vertical. Posteriormente lo que yo hago es selecciono línea vertical y luego línea horizontal. Y listo. Y entonces ya tengo una pieza. Esa pieza, si ustedes se fijan, también se replica del lado derecho. Quiere decir entonces que si yo utilizo el comando fillet de este lado, me permite darle continuidad. Si ustedes se fijan, ya tengo una pieza. Ahora el detalle está que aquí este pedazo de línea ya no lo necesito. Bueno, lo que voy a hacer es utilizar otra vez el comando fillet. Selecciono de aquí a aquí. Bien. Si ustedes recuerdan, yo aquí tengo un problema. Aquí en realidad va a ir una ventana. Por lo tanto, mi muro en realidad debe de cortar aquí.
Bien, por lo tanto voy a romper, voy a darle break y entonces de aquí a aquí hay un corte, de aquí a aquí hay un corte y obviamente mi muro de carga va a ir de aquí hacia acá. Por lo tanto doy F, selecciono lado izquierdo, posteriormente lado vertical, vuelvo a dar un enter, selecciono lado vertical y luego lado derecho. De esta manera tengo mi representación de muro de carga. Bien, ahora bien, yo no necesito carga aquí porque aquí va a ir un ventanal. Entonces lo que hago es que hago un pequeño offset de esta línea auxiliar que tengo aquí arriba. Hago un offset a 0.0375. Y lo que hago es que extiendo EX, enter, enter, extiendo hasta aquí. Y lo que voy a hacer es que ahora voy a utilizar un fillet de aquí a aquí y un fillet de aquí hacia acá. Y ya tengo mi representación de muro. Ahora bien, esta mocheta no es en realidad una mocheta, sino que es un muro a media altura. Voy a ir al administrador de layers y voy a dar de alta un layer que se llame, este lo puedo renombrar, puedo darle F2, seleccionar eje 3, vuelvo a repetir. Selecciono el layer 201.3 que se llama ejes, doy un clic con botón izquierdo, presiono F2 del teclado y ahora lo voy a renombrar como, en lugar de que sea 1.3, le voy a poner probablemente 1.10 porque voy a tener que crear layers consecutivos dependiendo de cada, como vaya avanzando y de cada circunstancia. Doy un enter y lo he renombrado. Voy a crear ahora un layer que se llame 201.3 muros medio muro. Entonces doy botón derecho y le digo nuevo layer o me voy aquí arriba donde está este icono, ¿sí?, que tiene varias capas y un destello. Doy un clic y ahora renombro como 201.3 muro guión bajo media guión bajo altura. Bien, una vez que he hecho eso, cambio el color y entonces voy a proponer que este muro pudiera ser un muro en color amarillo. Selecciono y obviamente va a ser con un grosor por default. Y entonces el nuevo muro que he creado, que es el 301.3 y está mal, debe de ser 201.3 muro media altura, debe de tener color amarillo, yellow, debe ser línea continua y su grosor de línea es por default. Bien, una vez que ya he hecho eso, cierro mi administrador de layer y al cerrar el administrador de layer selecciono este muro que ahora va a ser un muro de media altura, me voy al menú de layers, selecciono muro media altura y lo que voy a hacer es terminar de detallarlo. Puedo resolverlo de dos maneras. Uno es utilizando el comando extend, enter, extiendo, perdón, debí haber dado otro enter, EX, enter, enter, extiendo, extiendo. O la otra manera es seleccionar este muro del lado izquierdo y en cuanto lo selecciono tiene dos cuadros. Esos cuadros se llaman grips. Si yo me acerco, yo puedo hacer tres cosas: adicionar un vértice, remover un vértice o estrechar el vértice. Yo lo que voy a hacer es estrechar, doy un clic con botón izquierdo, me acerco al muro verde, hago lo mismo del otro lado y entonces ya tengo formado lo que sería mi ventanal. Del otro lado hago exactamente lo mismo. Para tal efecto solamente le doy break, romper, BR, corto aquí, enter, corto aquí, corto aquí, corto aquí. De este otro lado hago exactamente lo mismo, presiono en línea de comandos BR, enter, me acerco lo más que pueda a esta línea en color blanco, doy un clic del lado derecho y luego me acerco a la línea en blanco, doy un enter,
hago el mismo procedimiento. Y listo. Quedamos entonces que esta línea no se corta. La línea de eje es la única que se respeta. Bien, esta línea no la necesito, suprimo. Esta línea no la necesito, suprimo. Doy un EX. Bueno, puedo resolverlo con EX o con el pinzamiento. Selecciono y estrecho o alargo. Del lado inferior hago exactamente lo mismo, alargo. Del lado izquierdo hago el mismo procedimiento. No olvidemos que estas líneas en color verde ahora deben de estar en el layer muros media altura. Presiono F de fillet, selecciono el lado horizontal, lado vertical, luego lado vertical y luego lado horizontal. Y entonces ya tengo mi representación de muro. Aquí, sin querer, no realicé un offset para delimitar la carga. No importa, hago una polilínea auxiliar de aquí a aquí. Hago un offset a 0.0375. Selecciono esta línea vertical hacia lado izquierdo, borro esta línea auxiliar porque nada más fue temporal, utilizo el comando fillet, enter, selecciono primero lado izquierdo, posteriormente lado derecho, vuelvo a repetir, fillet, enter, lado izquierdo, luego lado vertical, luego lado vertical, luego lado horizontal, y ya tengo mi representación de carga. Guardo, o no olviden guardar de manera reiterativa. Para guardar, recuerden que es presionando control y la letra S. Ya que tenemos delimitado el ventanal en la parte de atrás, el ventanal en la parte del frente y lo que sería el hueco de la puerta, vamos a detallar aquí una línea auxiliar. Esta línea auxiliar en color blanco, hago un offset a 0.375. Selecciono esta línea blanca. Aquí, si se fijan, me equivoqué. No le puse 0.0, sino fueron 37 centímetros. ¿Qué hago? Bueno, doy control Z, vuelvo a presionar un offset y escribo, bueno, ya está en memoria caché el valor de 0.0375, doy un enter, selecciono hacia acá y aplico el mismo comando, fillet. ¿Sale? Y hasta aquí vamos. Bien, una vez que tenemos esto, ¿estamos? Bien. Fíjense bien lo que voy a decirles. Ya tenemos el hueco de la puerta, ya tenemos este ventanal. Bueno, vamos a dibujar primero la puerta y luego hacemos el ventanal. Bien, para el caso particular de la puerta, yo necesito construir el marco de la puerta. Vamos a suponer que es de 1 pulgada, 0.0254. Hago un offset de esta línea hacia acá, luego hago un offset de esta línea de eje hacia arriba, una línea de eje hacia abajo, y ahora lo único que hago es empezar a delimitar, hago un fillet, y obviamente hago un fillet aquí, vuelvo a presionar un fillet y delimito aquí. Y aquí cometí un error porque corté donde no debía, vuelvo a repetir entonces, vamos a empezar a utilizar el comando fillet. Fillet, selecciono esta línea vertical y luego hacia el interior, luego selecciono esta línea horizontal, luego la línea vertical, posteriormente línea vertical, línea horizontal, posteriormente línea horizontal y luego línea vertical, y volví a cometer el mismo error. Vamos entonces a ver cómo lo resolvemos. Si yo utilizo aquí un fillet, fíjense bien, lo que me conviene es estrechar a este punto y simple y sencillamente dar un fillet, lado horizontal, luego lado vertical, y va a suceder exactamente lo mismo. Entonces me conviene romper. Le doy aquí break, rompo, selecciono esta línea horizontal, suprimo, y si se fijan ya tengo mi pequeño rectángulo. Ahora este rectángulo debe de estar en el layer puertas porque es parte de una puerta, porque es el marco de la puerta. Me voy al administrador de layer y en el administrador de layer doy botón derecho, nuevo layer, y voy a crear un layer que sea 2 ceros,
dos ceros, 2.0, le vamos a poner punto, muros, no, perdón, vamos a ponerle cancelería. Vamos a dejarlo en white. Vamos a crear un nuevo layer que se llame 202.1. Puerta guión bajo principal. Y vamos a ponerle un color, podría ser el color 30. Vamos a dejar el color 30, aquí donde dice color escribo el número de color, doy aquí un clic y es una especie de naranja. Damos aquí OK y vamos a empezar a trabajar con el layer de puerta principal. Sobre el rombo presiono con una flecha y cierro el administrador de layers y ahora lo que hago es cambio de layer, representación de mi marco de puerta, cambio a puerta principal. Y ahora lo que voy a hacer es que del otro lado voy a replicarlo. Para replicarlo utilizo una línea auxiliar que se llama P-Line. Voy a activar una línea auxiliar con una P-Line. Y si se fijan, aquí está esta línea auxiliar que tiene 1 metro. Bien. Voy a utilizar el efecto espejo, le digo MI, que es Mirror, selecciono este rectángulo, doy un Enter, me voy a la mitad de la línea auxiliar que acabo de dibujar, doy un clic, con botón izquierdo me posiciono hacia arriba de tal manera que me aparece una línea segmentada. En cuanto me aparece mi línea segmentada, si ustedes ponen atención, del lado derecho se refleja un rectángulo idéntico al del lado izquierdo. El rectángulo original que está del lado izquierdo, si ustedes ponen atención, está ligeramente resaltado como si brillara. Doy un clic, me dice que si deseo borrar el original, le digo que no, doy un Enter. Y ahora tengo los dos marcos de la puerta. Hasta aquí vamos bien. Bien. Ahora vamos a dibujar la hoja. Para dibujar la hoja, yo necesito verificar la distancia que me queda en el hueco. De aquí a aquí, yo tengo una distancia de 94.92. Bien. Vamos a suponer que el espesor de la puerta también fuera de 1 pulgada. Entonces sería calculadora .9492, vuelvo a repetir. Activo la calculadora, cal, enter. En línea de comandos me aparece cal y luego la palabra expresión. Doy un clic con botón izquierdo del ratón y escribo 0.9492 menos 1 pulgada, que es 0.0254. Doy un enter y me dice que la distancia de la hoja de la puerta va a ser de 0.9238. Selecciono, doy control C, doy escape y ahora escribo L. O lo voy a hacer con polilínea, me conviene hacerlo con polilínea. PL, enter. Y entonces aquí donde está este contorno del rectángulo, doy un clic, me posiciono hacia arriba. Y aquí donde está la cantidad de 0.0687, borro. Para borrarlo, utilizo la barra de suprimir, doy control V y aparece el valor de 0.9238, doy un enter y listo. Doy escape y ya tengo la hoja exterior de mi puerta. Hago un offset a 0.0254 y ya tengo la hoja de mi puerta. Necesito dibujar el haz de la abertura de la puerta, porque yo tengo que indicar que es una puerta que abre hacia la izquierda, para lo cual construyo un arco, y una manera de construir el arco para ver el haz de la puerta lo hago con el comando círculo. Doy aquí un clic en el paño interior de la hoja de la puerta, en este punto, y selecciono gráficamente este otro lado. Y entonces ya tengo mi puerta. Tengo 3 partes, un cuarto y una mitad de la puerta que no me sirve. Presiono TR, Enter, vuelvo a dar otro Enter, me posiciono en lo que necesito cortar, corta, y obviamente aquí hay un excedente que necesito eliminar y listo. Esto se va y ya tengo mi puerta bien definida. Bien.
muevo de este punto a este punto, porque el arco nada más debe de representar esta parte de aquí, y en la parte superior utilizo el comando pline y cierro este lado. De este otro lado puedo aprovechar esta línea, puedo seleccionar y estrechar nada más hasta este punto, y del lado izquierdo hago lo mismo, selecciono el grip y me voy hacia el lado derecho, y entonces ya tengo mi puerta. Pero hay un detalle, esta puerta no es una sola pieza, sino que son 4 polilíneas. 4 polilíneas, no es cierto, son 4 polilíneas porque había utilizado una polilínea auxiliar. Presiono entonces ahora, fíjense bien, puedo resolverlo de dos maneras. Con el comando join, que es es un subcomando de edición de polilínea, o en su defecto puedo utilizar el comando fillet. Vamos a hacerlo con join para que vean una variante. Presiono join. Es importante mencionarles que join no funciona de manera independiente si no es hasta después de la versión 2010 de AutoCAD. De la versión 2010 AutoCAD hacia adelante, join ya puede funcionar de manera independiente sin activar el comando pedit. Doy J de join, selecciono lado horizontal, luego lado vertical, y le voy dando continuidad. Siempre debe de ir en una secuencia lógica. Si yo empecé a manejarlo de la parte inferior en el sentido antihorario, debo de continuar así hasta concluir. Ya tengo seleccionadas las 4 piezas, en la parte de arriba me dice que he seleccionado 4 piezas, doy un enter y ahora esto es una sola pieza. Bien, yo entonces voy a construir un bloque. Recuerden que el bloque se activa con el comando B. Doy un enter, me lleva a mi edición o definición de un bloque. Lo primero que debo de hacer, como ya se los había reiterado de manera, como ya se los había comentado de manera reiterativa en otras clases, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es verificar que aquí no hay ningún bloque, porque no hay ningún bloque activo. Voy a escribir el que se llame puerta, guión bajo, principal. Perdón. Principal. Bien. Principal. Bien. Lo siguiente que hacemos es seleccionar objetos. Seleccionamos aquí un objeto. Seleccionamos el otro objeto, que es la hoja, y lo que son los 2 marcos de mi puerta. Y yo debo de tener 4 piezas. Ya una vez que he seleccionado, aquí me dice el programa que se han seleccionado 4 piezas, doy un enter, y me lleva otra vez a lo que es la definición de bloque. Si ustedes se fijan, aquí me corrobora que hay 4 objetos seleccionados, y es correcto. Los 2 rectángulos de los extremos que representan el marco de la puerta, el rectángulo largo que representa la hoja de la puerta y el arco que representa la abertura de mi puerta. Son 4 partes. Bien, una vez que he hecho eso, me voy del lado izquierdo y hay un punto que dice Pick Point, punto de inserción. Doy aquí un clic y el punto de inserción para mi puerta va a coincidir con el eje horizontal que representa la línea de eje y el paño exterior de la mocheta. Doy aquí un clic y ya está la inserción. Bien, ya una vez que hice eso, verifico que hay una vista previa y le doy aquí OK. Y listo. Bien, ya una vez que hice esto, bien, ahora ya tengo mi bloque. Entonces lo puedo eliminar. Alguien puede decir, tanto trabajo que nos costó hacer la puerta como para borrarlo. Bueno, yo lo he borrado. Lo he borrado de pantalla y visualmente no se ve, pero nunca lo he eliminado del dibujo. Para insertar un bloque, como su nombre lo dice, hay que presionar la letra I de Insert. Damos un Enter y, como les había comentado en otras ocasiones, en la versión 2020, ¿sí? En la versión 2020 me aparecen todos los bloques que yo he utilizado de manera reiterativa en una serie de dibujos. En este caso en particular, yo voy a buscar el de puerta general.
en este caso, como no he utilizado el de puerta general y no es un bloque reciente, escribo puerta. Puerta general. Veamos si lo había creado con ese nombre de puerta general. Bueno, me voy aquí. Perdón, estábamos en recientes, me voy a dibujos, a dibujo actual y aquí está puerta general. Vuelvo a repetir, yo estaba en reciente, por eso me daba todos los bloques que yo he utilizado con anterioridad. En la parte superior hay una ceja o una pestaña que dice Current Drawing. Selecciono esta opción que es todos los elementos que están en mi dibujo actual, está mi puerta y lo único que hago es arrastrar. Doy un clic y arrastro. Y aquí está mi puerta. Lo que hago es mover. Mi punto de inserción era la mitad. Y lo alojo. Y listo. Cierro mi administrador de layers, perdón, de bloques. Y ya tengo mi puerta. Bien. Para construir la ventana vamos a checar qué me está pidiendo el programa o el archivo. Bueno, en la parte de arriba, en PowerPoint, me dice que mi ventana en la parte inferior tiene tres elementos. Tiene 1, 2, 3 paneles, pero en la parte de atrás tiene 4 paneles. Fíjense bien que en el caso particular de la ventana de atrás, tengo una nota que dice cancelería de aluminio Duranodic de 2 pulgadas y vidrio flotado de 6 milímetros. Si ustedes se fijan, a diferencia de los dos extremos, tiene dos pequeños cuadros. Estos dos pequeños cuadros quiere decir que una de esas hojas es fija y la otra es abatible. ¿Por qué lo sé? Ah, bueno, porque si ustedes ponen atención, aquí la representación del dibujo se ve ligeramente más grande y más oscuro. Quiere decir que si ustedes ponemos atención aquí, en esta hoja tiene dos marcos, el del lado izquierdo, el del lado derecho, y eso es porque una de las hojas es abatible, quiere decir que aquí corre hacia la izquierda y corre hacia la izquierda. Por eso es que en este punto nosotros tenemos doble línea de cancelería de aluminio. Bien, vamos a AutoCAD y vamos a dibujar nuestra sección, perdón, nuestra ventana. Estando aquí entonces, yo voy a copiar este elemento hacia abajo para no echar a perder lo que ya tengo. Y voy a crear mi ventana. Bien. Voy a crear mi ventana. Yo sé que tengo que dividirlo en 3 piezas. Bueno, puedo, como ya les había comentado con anterioridad, yo lo puedo dividir utilizando una línea auxiliar. Esa línea auxiliar va a ir de la mitad, voy a utilizar una polilínea, va a ir de la mitad de aquí hacia acá. Y esta línea obviamente tiene una longitud, esta longitud es de 2.90, si ustedes recuerdan es de 2.90. Bien, lo puedo dividir de manera manual o lo puede hacer de manera automática el programa. Vamos a pedirle al programa que nos lo haga de manera automática. Para que el programa no lo haga de manera automática, recuerden que yo voy a utilizar un comando que se llama divide. Y su alias es div, divide. Si ustedes se fijan, en la parte de la representación del comando pone una línea esviajada o inclinada y la cota lo pone con la letra N, número de veces. Quiere decir entonces que yo puedo dividir esta parte en 3 o en 4 o en 5 o en 6, etcétera, etcétera. Para este caso en particular lo voy a dividir en 3 partes. Bien. Antes de utilizar el comando div, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte superior y donde dice format point style. En donde dice format, aquí voy a buscar point style. Resulta que yo tengo estilos de punto. Le doy aquí un clic en point style
Y si se fijan, el que está dado por default es un punto imperceptible. Por lo tanto, cuando corra el comando de divide, no me va a permitir visualizarlo. ¿Qué hago? Me voy a la segunda fila y a la tercera columna para que sea mi representación. Selecciono este punto y si ustedes se fijan, sé que está seleccionado porque tiene el fondo negro y el contorno en color blanco. Aquí abajo me dice el tamaño del punto y me lo da en porcentaje, pero es relativo a la pantalla. No me conviene que sea relativo a la pantalla porque eso es solamente temporal. Si yo tengo un zoom de pantalla muy amplio, me lo va a poner relativo a mi pantalla y lo voy a ver muy pequeño. Puedo guardar y cerrar, regresar al dibujo y me pone un círculo terriblemente grande. Por lo tanto, utilizamos valores absolutos de la unidad y aquí me dice 5 unidades. Bueno, pongo 0.25, un valor muy pequeño en unidades. Pongo OK. Ya una vez que he hecho eso, ¿sí? Ahora sí utilizo el comando div. Div, su alias es div y el comando se llama divide. Doy un enter. Me pide el programa, pongan atención, vean aquí en línea de comandos, me dice que seleccione el objeto a dividir. El objeto a dividir es esta línea central que está, que representa mi eje de este muro auxiliar y me dice que especifique el número de segmentos. El número de segmentos es 3. Enter. Y ahí está. Si ustedes se fijan, yo le puse un valor muy grande al point steel, pero era para que ustedes lo visualizaran. Puedo, fíjense bien, en el teclado tenemos 4 flechas. Si yo presiono la flecha que va hacia arriba, ¿sí?, yo voy activando los comandos que he utilizado con regularidad. El comando que yo he utilizado ahorita se llama ptype, que es tipo de punto. Ptype me permite regresar a estilo de punto. Le voy a cambiar el valor de unidades y lo voy a poner como 0.075. Enter. Para que sea más representativo. Entonces, si ustedes recuerdan, yo había dividido en 3 partes, pero si ustedes ponen atención, yo tengo en mi primer panel un cuadrado que representa la cancelería. Entre el segundo y el tercer panel, entre el primero y el segundo panel tengo 2 cancelerías, una cancelería simple y una cancelería al final. Bueno, doy un escape. Vamos a suponer que esa cancelería es de 2 centímetros, de 1 pulgada, de 0.0254 o 2.54 centímetros. Hago una polilínea auxiliar de aquí a aquí. Hago un offset a 0.0254 y selecciono hacia acá. Pero queda más bien como un rectángulo. Vamos a hacerlo entonces de 5 centímetros. De 5 centímetros, pero mi muro es de 15 centímetros, entonces me convendría que mi offset fuera de 15 centímetros. Vuelvo a repetir, hago una línea auxiliar, lo voy a cambiar de layer para que sea más representativo. Ahorita lo voy a poner en layer muros general. Hago una polilínea auxiliar de aquí a aquí. Hago un offset a 0.15 y entonces ya tengo mi representación de lo que sería mi cancelería. Lo que voy a hacer ahora es que voy a dibujar un rectángulo de aquí a aquí. Y si se fijan, este rectángulo lo voy a cambiar temporalmente de layer. Me voy sobre esta representación de layer y lo cambio por layer de puerta principal. Bien. Lo voy a mandar atrás y lo puedo hacer con DR, Enter. Y si se fijan, en línea en menú desplegable me dice back y lo manda atrás. Eso es una manera. Otra manera es seleccionando este icono, bueno, más bien este contorno,
botón derecho y aquí está Draw Order. Lo mismo que yo hice, en lugar de dar DR, selecciono el menú contextual y digo que lo mande hasta atrás. Selecciono esta línea auxiliar, que solamente fue representativa, y lo que voy a hacer es que voy a copiar este rectángulo que dibujé y lo voy a poner aquí abajo. Si ustedes se fijan, esto se repite de este lado, de este otro lado, al centro y en este extremo. Bien, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un bloque. Este bloque, si ustedes se fijan, debe de contener un sólido, para lo cual en AutoCAD utilizamos el comando hatch-bh, enter, y selecciono este rectángulo y si se fijan ya le puso un relleno. Ahora, ya una vez que tiene el relleno, selecciono y lo cambio de layer porque el layer que debe de representar es puertas. Y listo. Bien. Yo puedo copiar. Para copiar, recuerden que es con CO, enter. Selecciono mi pequeño cuadrado, doy un enter. Mi punto base es este. Y lo mando aquí. Lo mando aquí. Pero no puedo seleccionar. Bueno, como no puedo seleccionar porque esto es un punto, un nodo, presiono control sin soltar control, botón derecho y le digo nodo. Nodo que representa, aquí está, que representa un punto. Pero no se llevó todo el dibujo que yo necesitaba. Bien, vamos a ver por qué. Le doy control Z. Esto, están de acuerdo que es va a ser un bloque, entonces puedo presionar bloque, B de block, enter, y ahora selecciono esto que representa mi cancelería, doy un enter, aquí está mi vista previa, me dice que hay dos objetos seleccionados, el contorno y el relleno. El hatch es el relleno, y le pongo aquí cancelería ventana. Pick point, voy a procurar que sea a la mitad de aquí para que sea más fácil alojarlo y le doy aquí OK. Bien, le doy I de insert y la cancelería la muevo, arrastro, cierro, verifico que el layer actual sea muros y puertas. Y algo sucedió que no reconoció el relleno. Vamos a ver por qué. Le doy control Z para regresar antes de elaborar el bloque. Borro esto. Escribo rectángulo. Bueno, aquí está el rectángulo en realidad. Si ustedes se fijan, aquí está. Le doy CO, enter. Lo muevo hacia abajo. Presiono, bueno, antes de presionar BH, verifico que el layer correcto que debe de estar activo es el de puerta principal. Bien, ahora sí presiono BH, selecciono sólido, selecciono el rectángulo, doy un enter y ya está el relleno junto con lo que es la representación de cancelería. Ahora presiono B de block, selecciono mi bloque, doy un enter, pick point va a ser el centro y le voy a poner aquí cancelería ventana. Y doy OK. Ya está mi bloque. Le doy I de insert y ahora si se fijan este es el bloque correcto. Selecciono este y lo ubico aquí. Puedo borrar este elemento que ya no lo requiero y si se fijan aquí tengo un duplicado. Selecciono este bloque que no necesito, doy botón derecho. Bueno, aquí para eliminarlo, aquí abajo debe de haber una opción para eliminar. Vamos a ver. No, esto es para activar de otro lado. Bueno, vemos ahorita esto más adelante. En esta versión 2020, para eliminar
tendríamos que purgarlo. Recuerdan ustedes que purgar me permite eliminar los bloques que no utilizo. Entonces presiono en línea de comandos PU, Enter, y voy a decir que quiero eliminar bloques. Despliego aquí y está solamente uno que dice cancelería, pero como no sé si es el correcto o no, simple y sencillamente le digo purgar todos. Purgo todos los elementos. Veamos ahora si le doy insert, si en realidad lo eliminó. Lo eliminó porque no sabía cuál era el nombre que le había dado, porque lo había dado de manera reiterativa, pero ya lo eliminó. Bien, ya una vez que tengo esto, lo puedo resolver de dos maneras. Aquí está la opción de nodo, si ustedes recuerdan, y entonces yo puedo dar OP Enter. No es cierto, es OS, OSNAP, Enter, y aquí selecciono nodo. Le doy aquí OK, y ahora cuando yo quiera hacer la inserción en estos nodos, que son representación de punto, me va a permitir hacerlo. Copio este elemento que es mi bloque, doy un Enter y mi punto base de inserción es la mitad. Me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí, y aquí lo tengo en el contorno, en el lado exterior. Le puedo dar mover. Recuerden que el comando mover se activa con M de move. Selecciono, me pide que seleccione el objeto, es este, doy un Enter, mi punto base de desplazamiento es la mitad, me desplazo hacia la izquierda. De este otro lado, lo que puedo hacer es utilizar el comando espejo. Mirror, M, selecciono esta ventana, perdón, representación de cancelería, doy un Enter y mi línea de espejo es de aquí a aquí y doy un Enter. Bien, si ustedes se fijan, yo tengo aquí una representación de punto y lo que voy a hacer es que me posiciono en la parte superior izquierda, hago aquí un clic, suprimo y listo. De este otro lado hago también una representación, una selección en la parte de arriba. En este caso ya había borrado mi representación de punto. No es cierto, en este lado no lo tenía. Pero aquí me equivoqué porque en realidad donde debo de tener doble cancelería es de este otro lado. Bueno, no pasa nada. Borro este o en su defecto lo puedo mover. Una vez que ya lo tengo dibujado, lo muevo de la mitad al nodo. Y listo. Ahora sí, aquí tengo mi representación de punto. No hice correctamente la selección. Ahí está. Y ya tengo mi ventana. Pero está incompleta, ¿por qué? Porque si ustedes ponen atención, aquí la representación de muro, perdón, de cancelería de la ventana, yo lo tengo al centro de mi línea de eje. Yo lo voy a poner a 2 centímetros hacia la derecha, 2 centímetros hacia la izquierda. Me voy entonces al AutoCAD y hago un offset a 0.025, perdón, 0.0, voy a dejarlo a 2 centímetros y medio, 0.025 que representa 2 centímetros y medio. Selecciono esta línea de eje hacia arriba, selecciono esta línea de eje hacia abajo y entonces ya tengo mi representación de lo que sería mi cancelería. Esta línea fue auxiliar, borro y obviamente como ya lo tengo aquí, puedo copiar. Copio y lo pego aquí. Arriba hago exactamente lo mismo, pero aquí hay un detalle. Aquí yo necesito otra pieza adicional. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo copiar solamente, copio esta parte de aquí abajo y corto lo que me sobra, que sería esta parte de acá atrás. Pero están de acuerdo que yo nada más necesito de esta representación de cancelería hacia acá. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo que voy a hacer ahora es simple y sencillamente dar un break, BR, corto aquí y solamente copio esta parte de acá. Punto base es acá y listo. Obviamente yo nada más extiendo hacia acá,
hacia acá, pero no tengo mi representación de ventana. ¿Qué hago? Bueno, le doy control Z porque no copié correctamente. Yo ya corté, bueno, le doy BR, corto aquí, corto aquí, corto aquí, corto aquí. Bien, copio. Nada más voy a copiar estas dos líneas. Este bloque, doy un enter, punto base es aquí. Y aquí lo tengo. Bien, le doy EX de extender, enter, doy EX, enter, enter y extiendo hacia el bloque. Y ya tengo resuelto mi ventana. ¿Hay otra manera? Sí, si hay otra manera, habría que hacer un bloque dinámico, lo cual veremos más adelante porque el área de los bloques dinámicos es muy extenso y la intención ahorita es concluir de manera muy general lo que sería esta aula de clases. Bien, necesito detallar aquí para detallar lo que representa esta carga. Entonces hago un offset a 0.0375 de esta línea y solamente utilizo el comando fillet. Otra vez fillet, lado horizontal, lado vertical hacia el interior y ya tengo mi representación de carga. Y entonces ya tengo aquí cometí un error, debí haber detallado esta línea. Esta línea, si ustedes se fijan, va hacia arriba, entonces utilizo fillet, lado horizontal, lado vertical. En este caso, si se fijan, esta línea está por abajo. Selecciono este bloque, doy un DR, enter, atrás. Utilizo F de fillet, selecciono línea horizontal, línea vertical, enter. Pero si se fijan, esta línea no está extendida porque la corté, doy un F de fillet, línea horizontal, línea vertical, enter. Algo está sucediendo aquí, vamos a ver qué sucede. F de fillet, selecciono aquí, selecciono acá, ya lo hice. F y continúo, y ya es una sola pieza. Bien, hasta aquí tenemos ya detallado lo que es la puerta y las ventanas. Esto era de manera auxiliar, lo borro, borro. Bien, vamos a continuar ahora con el texto. Mi texto, en AutoCAD hay un detalle. En AutoCAD el texto no es nativo, porque el AutoCAD no es un editor de texto, entonces tengo que utilizar dos alternativas. La primera alternativa es utilizar una línea de texto en una sola línea. Si ustedes se fijan, aquí tengo representado texto en una sola línea, que sería aula 32 alumnos, y que representa nivel de piso terminado, que también es una sola línea, y aquí tengo varias líneas de texto. Vamos a hacer primero para esta línea de texto, y si se fijan, aquí hay un detalle. Aquí voy a generar un bloque con atributo. Voy a explicar qué es un bloque con atributo. Vamos a hacerlo, creo que es más interesante que está aquí arriba. Voy a explicar el por qué. Este bloque con atributos tiene el más menos, a diferencia de que solamente tiene más. Entonces voy a hacer un bloque con atributos de esta parte de aquí arriba y luego haremos un texto en una sola línea. Bueno, más bien hagamos primero un texto en una sola línea, luego un bloque con atributos y luego un bloque multilínea. Nos vamos a AutoCAD y lo primero que tenemos que hacer en AutoCAD es sencillamente dar de alta un estilo de texto. Para esto utilizamos ST. ST es el acelerador de estilos de texto. Doy un enter y aquí obviamente el que viene por default es el estilo estándar. Yo lo que voy a hacer es utilizar un nuevo estilo. Voy a crear un nuevo estilo que se llame texto general, texto GRAL. Doy aquí un OK. Si ustedes se fijan, por default tiene un estilo de texto con extensión SHX. Aquí está su vista previa. Yo sé que es un estilo natural de AutoCAD por la extensión y por la representación de un compás que tiene del lado izquierdo.
Para este caso voy a utilizar el comando Arial, o sí, en este caso vamos a utilizar para este ejercicio Arial. Y en la parte de abajo dice altura, esta altura la voy a poner de 0.20. Damos aquí donde dice regular, si ustedes se fijan, como tengo el estilo Arial, yo le pongo negrita, y si se fijan, puede ser un estilo negrita que sí me conviene porque necesito resaltar lo que es aula, 32 alumnos, entonces doy aquí a aplicar. Si ustedes recuerdan, habíamos quedado que tiene efectos, yo puedo ver efecto espejo hacia abajo o efecto espejo hacia la izquierda, no es el caso. Puedo agrandar la letra y puedo ponerle 2.5 y es como si ensanchara, o pudiera reducirlo a 0.5 como si comprimiera la letra. No es mi caso, por lo tanto doy 1. Doy aquí a aplicar. Ya una vez que he creado mi estilo, acuérdense que se llama textogral, ¿sí? Me voy a texto en una sola línea. Para realizar un texto en una sola línea es de T, pero yo les recomiendo que creemos un layer que se llame textos. Voy a crear un layer que se llame textos, entonces le digo nuevo layer y le pongo 2 ceros, 3 textos. Punto 0 textos. Y lo voy a dejar en color white. Bien, lo selecciono como layer activo. Cierro aquí. Y estando aquí voy a crear más o menos por aquí el texto que decía aula 32 alumnos. Para escribir ese texto presiono ahora DT. DT es el acelerador de texto en una sola línea. Puedo utilizar DT o puedo simple y sencillamente escribir text. Y me activa la opción de texto en una línea. En la parte de arriba me dice que el texto actual, el estilo de texto es texto general, tiene una altura de 20 unidades, no es anotativo y está justificado de izquierda a derecha. Me dice que especifique dónde va a iniciar el texto. Mi texto inicia aquí y me dice que el ángulo de rotación es 0, doy un enter y escribo mayúsculas aula barra espaciadora 32 alumnos. Pero si se fijan, esto va con minúsculas. Bien, yo lo voy a dejar con mayúsculas para luego hacer la corrección. Doy un enter. Vuelvo a presionar enter y entonces ya quedó aquí mi leyenda de 32 alumnos. Si se fijan, esto debe de ir en minúsculas. Hay dos maneras de corregir. Uno es con ED, que es edición de texto, ¿sí? Otra manera es dando doble clic sobre el renglón que voy a corregir. Y también me activa edición de texto. Entonces, yo sé que esto es minúsculas. Escribo alumnos. Doy un enter y listo. Bien. Ya entonces tenemos texto en una sola línea. Ahora vamos a hacer un bloque con atributos. En la parte de acá arriba, por aquí aparecía una leyenda que decía más menos. Si nos vamos al archivo de PowerPoint, me dice en la parte superior que tengo nivel de jardín más menos. Si ustedes se fijan, después de mi ventanal en la parte de atrás, de mis ventanas en la parte de atrás, dice que tengo un nivel de jardín de más menos 0,0. Bien. Para esto voy a hacer un bloque con atributos. ¿Por qué se define un bloque con atributos? Porque aquí tengo la representación de lo que representa el nivel, que es un círculo, ¿sí?, dividido en 4 piezas y lo que está en el primero y en el tercer cuadrante está relleno, ¿sí? Bien, vamos a hacer un bloque con atributos. Lo primero que tenemos que hacer es el bloque que representa el nivel, para lo cual en AutoCAD voy a crear un layer que se llame niveles. Nuevo layer y le pongo 2 ceros, vuelvo a repetir, 2 ceros, 4.0 y le voy a poner niveles.
niveles y lo voy a dejar en color white por el momento. Cierro el administrador de layers y voy a dibujar aquí un círculo. Para representar eso, dibujo un círculo C y me dice que especifique el centro del círculo, ¿sí? 3 puntos o 2 puntos o tangente, tangente, radio. Bueno, en este caso voy a dibujarlo aquí de manera aleatoria, voy a dejarlo por aquí, voy a dar un clic con botón izquierdo. Me dice que especifique el radio, voy a ponerle que tenga un radio, puede ser un radio o un diámetro, en este caso me pide el radio, voy a pedirle que tenga .10, de tal manera que el diámetro va a ser .20 y ahí está mi círculo. Yo ya tengo un círculo con un diámetro de .20. Voy a hacer un offset a 0.10. Ahorita les voy a explicar por qué voy a hacer un offset. Un offset no solamente funciona para líneas ni polilíneas, sino que también funciona para arcos o círculos, como es el caso. Hago aquí un offset de este círculo hacia el exterior y dibujo línea. Me aproximo al centro, pero no lo veo. Bueno, puedo presionar control sin soltar el botón de control, presiono botón derecho del ratón. Ahora ya puedo soltar el control y me aparece un menú contextual que son todas las ayudas de referencia de dibujo, el OSNAP. Si ustedes se fijan, aquí hay una opción que dice Center, centro. Me aproximo ahora al centro del círculo y me aparece un pequeño círculo en color verde. Doy aquí un clic y si se fijan, ahora necesito hacer contacto con este círculo exterior. No tengo activado el OSNAP para cuadrante. Presiono nuevamente control sin soltar botón derecho, puedo soltar el control y ahora aquí hay una opción que dice cuadrante. Selecciono con botón izquierdo cuadrante y aquí está. Doy un enter, presiono EX y puedo presionar solamente el círculo exterior, doy un enter y ahora selecciono la línea que voy a extender. Bien, fíjense bien, puedo copiar esta línea, la copio y ahora voy a utilizar el comando rotate, girar. Rotate, RO es su acelerador, doy un enter, selecciono, doy un enter, me dice que especifique mi punto base. Mi punto base es este y le voy a pedir que gire 90 grados. Ahí está. Muevo y ahora, fíjense bien, voy a mover a la mitad. Le digo M de mover, selecciono mi línea, doy un enter, me dice que especifique punto base de desplazamiento. Mi punto base de desplazamiento es la mitad y debe de coincidir con la mitad de esta línea y entonces ya tengo dibujado lo que sería mi representación de mi nivel. Esta línea, este círculo exterior era provisional. Ya una vez que lo tengo, ahora sí voy a rellenar aquí y voy a rellenar acá. Para lo cual recuerden que puedo utilizar el comando hatch o BH, que es su acelerador, o puedo simple y sencillamente presionar H y también me lleva a hatch. O puedo presionar Boundary, que es contorno, BO, Boundary. Doy un enter, es indistinto y en este caso, para este caso en particular, me conviene utilizar Boundary y lo que va a hacer es que me va a rellenar un contorno. Selecciono aquí, doy un enter, ya lo hizo pero no lo rellenó. Bueno, vamos a ver por qué. Veo enter, aquí seleccioné con polilínea y puedo ponerle región. Si yo selecciono región, le doy aquí OK, doy aquí un clic, doy un enter, ya me lo hizo pero no lo relleno, pero ya tengo definidas dos regiones. Si ustedes se fijan, ya tengo definidas dos regiones. Doy BH, le doy un sólido y yo ya tengo dos regiones seleccionadas y listo. Eso es todo. Ya tengo mi representación de bloque, mi representación de nivel. Ahora lo voy a hacer un bloque y luego voy a generar el atributo. Bien, en este caso voy a generar el atributo. Para generar el atributo, bueno, lo que hago es que me voy a ATT, que es definición de atributo, presiono línea de comandos ATT, que es definición de atributos, y me lleva a esta ventana. Bien, vamos a definir el atributo. El atributo aquí es que me pregunta que qué le voy a poner y le voy a poner signo de interrogación y le pongo
nivel. Le puedo preguntar qué guión bajo nivel guión bajo es. Cierro. Y me le voy a pedir que me verifique, pero que no tenga una posición específica. Le voy a pedir que verifique y aquí le voy a pedir que en el prompt, bueno, aquí en el tag va a ser nivel. Voy a copiar esto acá para que me pregunte y aquí le pongo nivel. Y aquí, si ustedes se fijan, yo puedo poner left o alinear o al centro. En este caso lo voy a dejar left. Va a ser el texto general, ¿sí? No le voy a cambiar la altura y le doy aquí OK. Y me posiciono por aquí. Si ustedes se fijan, dice nivel, porque así se llama, es el tag. Lo que voy a hacer ahora, esto ya es un atributo. Ahora voy a generar mi bloque, presiono B de block y ahora vuelvo a seleccionar y selecciono todo. Hago una ventana de selección, enter, y me dice el pick point. El pick point es la mitad, es al centro. Doy aquí un clic y le doy, obviamente me dice que hay 9 objetos seleccionados y lo voy a llamar como nivel 001, por poner un nombre. Le doy aquí OK. Y ahora me pide que qué nivel es. Ah, bueno, si ustedes se fijan, vamos a AutoCAD, perdón, a PowerPoint y veamos cuál es el valor que debo de poner. Aquí arriba me dice que debe ser nivel de jardín más menos 00. Bien, me voy aquí, AutoCAD, y le pongo n punto jardín pero aquí para poner más menos necesito poner un acelerador y el más menos aquí no se puede poner así de más menos porque obviamente no es correcto, sino tienen que ir al mismo nivel. Para esto entonces presiono Shift por ciento P es, creo que sí, creo que es P. Vamos a ver ahorita y si no ahorita lo corregimos. Más menos y no recuerdo cuánto nos habían dicho que era más menos 0. Ok. Me voy aquí y dejo un espacio y le pongo 0.00 y le doy aquí OK. Y ahí está. Si ustedes se fijaron, ahorita hice una combinación extraña. En lugar de poner el más menos, ¿sí? Pude haberlo puesto de manera independiente el signo más y el signo menos, pero le puse un acelerador que es por ciento P. Por ciento P quiere decir en AutoCAD que es más, menos, ¿sí? Bien, hasta aquí ya lo tenemos. Quiere decir entonces que esto ya es un bloque con atributos. ¿Por qué sé que es un bloque con atributos? Muy sencillo. Puedo dar un ED, selecciono, y me dice aquí que cambie el valor. Ah, bueno, en lugar de ser 0, puede ser más menos, no sé, probablemente 5 centímetros, 5.00. Y le doy aquí OK. Y sigue siendo un bloque. ¿Por qué digo que es un bloque apps? Porque yo me lo puedo llevar cuantas veces lo requiera. Lo puedo copiar cuantas veces lo requiera y lo puedo mover a donde yo lo necesite. Como por ejemplo, si ustedes recuerdan, aquí abajo debería decir, si ustedes recuerdan, en PowerPoint me dice que debo de tener la leyenda de más .25. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo ya tengo, aquí dice NPT, nivel de piso terminado. Aquí hay una variante, aquí dice nivel de jardín, aquí dice nivel de piso terminado. Ya es un bloque, bueno, simple y sencillamente puedo dar también doble clic. Y aquí obviamente cambio toda la leyenda y entonces dice que es nivel de piso terminado. Nivel de piso terminado. Nivel de piso terminado. Y ahora ya no necesito poner más menos. Entonces nada más le pongo nivel de piso terminado. No recuerdo cuánto era el valor, pero dice que es de más 25. Entonces escribo más 25
quiere decir que con respecto al nivel de terreno estoy 25 centímetros arriba. Y listo. Ya tengo ahí un bloque con atributo que representa mi nivel. Ahora voy a agregar aquí un texto. Recuerdan ustedes que es un texto relativamente largo que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tiene 5 líneas y acá tiene 2, 4, 5. Juli. Escribirlo en línea por línea pues puede ser muy tardado, pero en AutoCAD tenemos una función que se llama múltiple texto. Bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Voy a pasarme a Word y aquí en Word tengo dos leyendas. Bueno, aquí si ustedes se fijan tengo literalmente lo mismo que tenemos en AutoCAD. Si se fijan, perdón, aquí que tenemos en PowerPoint. La primera leyenda dice muro bajo ventana de tabique. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era un medio muro? Dice muro bajo ventana de tabique común o similar aplanado fino, de mezcla por ambas caras y acabado con pintura látex vinil acrílica. Aquí mi texto es un múltiple texto de 2, 4, 5. Son 5 líneas. Bien, aquí en Word yo tengo esta leyenda. Lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a otro archivo de AutoCAD, perdón, de Word. Copio y abro un archivo nuevo. Y aquí lo pego. Bien. Lo pego. Bien. Fíjense bien lo que voy a hacer. Como yo lo voy a escribir, yo lo que voy a hacer es que lo voy a guardar en un bloc de notas. La ventana de múltiple texto es maravillosa, pero ahorita vamos a aprovechar para poner este texto que es muy largo, de un solo paso. Fíjense bien, ya tenemos aquí mi texto largo, por así decirlo. Me voy aquí en Word y le digo archivo, guardar como. Voy a mover esto para acá por un momento. Y le digo guardar como. Y en lugar de guardarlo como un texto convencional, lo voy a guardar en mi carpeta, en el escritorio, en materias 2021. Me voy a construcción, me voy a tercer semestre, taller de ingeniería, y le voy a pedir aquí que sea el nombre, que se llame texto 01, por poner un ejemplo. Text 01, vamos a dejarlo como text 01, y en lugar de que sea un documento de Word, lo voy a hacer como un texto sin formato, un TXT. Le doy guardar, acuérdense que está en taller de ingeniería, y listo. Bien. Sí, no lo quiero con formato. Le doy a aceptar, cierro, me voy a AutoCAD, y estando aquí en AutoCAD, fíjense bien, yo voy a poner aquí una ventana de texto. Bien. ¿Por qué menciono una ventana de texto? Vean, le voy a poner MT. MT es múltiple texto. Doy un Enter. Y entonces lo que me pide el programa es que especifique la primera esquina. Voy a poner mi primera esquina por aquí, pero si ustedes se fijan ahí me aparece ABC. Doy aquí un clic y abro mi ventana hasta acá. Este es un múltiple texto, es una ventana de texto. Y ahí, si ustedes se fijan, me cambia el contexto. Me pareciera como si yo tuviera aquí un pequeño Word, pero no es un Word. Es un múltiple texto, entonces, estando aquí, empieza a parpadear el cursor. Estando parpadeando el cursor, yo lo que puedo hacer, fíjense bien, yo hereda mis propiedades del texto general. ¿Se acuerdan que yo tenía un texto general? Porque es el mismo que tengo aquí, lo voy a conservar igual. Y si se fijan, está con letra Arial, con una altura de 0.02. Yo, aquí donde está parpadeando, ¿sí?, hay una regla en la parte de arriba. Doy un botón derecho y le digo importar texto. Y entonces me voy al escritorio, me voy a materias 2021, construcción, tercer semestre, taller de ingeniería, texto 1, open. Y ¡oh cielos! Ya lo tengo. Doy aquí un clic y listo. Así, de fácil. ¿Cuánto me ahorré? Pues mucho. Vuelvo a repetirlo por si alguien no lo alcanzó a precisar. Doy MT. MT es el acelerador de múltiple texto. No es otra cosa más que crear una ventana de texto. Doy aquí un clic, de aquí a aquí. Lo primero que me pide el programa, vuelvo a repetir, MT. Le doy aquí un clic. Y si se fijan, el programa me pone que es ABC. Vuelvo a repetir porque me fui muy rápido. MT, Enter.
Lo que me pide en línea de comandos es que especifique la primera esquina. Si ustedes se fijan, aquí me aparece ABC, quiere decir que es un múltiple texto. Voy a dar un clic en la parte superior izquierda y luego en la parte inferior derecha. Y ahí voy a alojar mi texto. Si se fijan, automáticamente en cuanto doy el segundo esquina o vértice inferior, me aparece múltiple texto. Bueno, ya una vez que tengo ese múltiple texto, me aparece allí una barra, una regla, y en la parte de abajo está parpadeando el cursor. Doy botón derecho y le digo importar texto. Bien. Yo lo había guardado en taller de ingeniería. Vuelvo a repetir la ruta. Bueno, me voy al escritorio. En este caso fue irme al escritorio. Yo selecciono aquí mi acceso directo a materias 2021. Me voy a construcción, tercer semestre, taller de ingeniería. Alguien habrá dicho, ¿por qué materias 2021? Ah, bueno, porque ya tengo un acceso 2020 para las materias del semestre par y ahorita estamos en un semestre non, porque es el tercer semestre, entonces por eso lo renombré como 2021. Pero puede ser 2020, es indistinto. Selecciono mi blog de notas que ya había creado con anterioridad, le doy aquí un clic, le doy Open y aquí está. Bien, una ventaja. Yo les dije que el AutoCAD no es un editor de textos, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener un editor ortográfico. Si yo me voy sobre la palabra común, si se fijan, me dice que lleva acento. Látex también lleva acento. Me posiciono sobre la palabra que en teoría está mal escrita, que es vinil, botón derecho, y me aparece un menú contextual. No, no es vinillo, ni es vinal, ni es vainilla. Entonces aquí está correcto vinil. Acrílica probablemente lleve acento, acrílica lleva acento, entonces ahí está. Doy un clic en la parte de afuera y listo, ya tengo mi texto. Obviamente quedó muy grande. ¿Por qué digo que quedó muy grande? Porque si me voy a mi blog de notas, perdón, a mi PowerPoint, se habrán dado cuenta que está literalmente a 3/4 de este ancho. No pasa nada. Me voy a AutoCAD y puedo hacer dos cosas. Puedo cambiarle la altura, ¿sí? O puedo reducir mi ventana. Miren, esta es la ventaja de trabajar con una ventana de múltiple texto. Ahí está. ¿No lo quiere hacer así? Bueno, pues ahorita vemos cómo lo corregimos. Ya me lo separo en dos. Bueno, eso no es lo que yo quiero. Ahí está. Hago más amplia esta ventana. Bueno, si no lo podemos hacer así, no pasa nada. Puedo darle doble clic y lo que puedo hacer es cambiarle aquí el tamaño, que podría ser una. Otra, puedo también cambiar la justificación para que me lo dé alineado. En este caso, la justificación me convendría que fuese a la mitad y al centro. Podría ser mitad y al centro. Pero en este caso me conviene que sea más bien left, top, left, arriba. Y si se fijan, aquí yo puedo tener párrafos también, como si fuera un editor de texto normal de AutoCAD, perdón, de Word, pero no es el caso. Lo que puedo hacer en este caso entonces es darle Escape. Le digo que sí quiero conservar esos cambios. Y lo que podría hacer es cambiar ligeramente la altura del texto. Lo puedo hacer a través de un comando que se llama ScaleText. Escribo SC ScaleText. Y sé que el comando ScaleText es el comando correcto porque tiene una letra mayúscula. Selecciono este texto y yo sé que el valor actual era de 0.02. Lo voy a cambiar a 0.15. Y ahí está. Y resuelvo mi problema. Bien, ¿les parece si dejamos hasta ahorita, solamente hasta ahorita, esta clase?